Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5, de vernos en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando como de costumbre cada sábado a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, Eliseo, ya tú sabes que estamos aquí, sobrevivimos Black Friday, tú y yo, por lo menos. Black Friday, ayer, imagínate, hasta los fruteros de por mi casa hizo Black Friday. Sí. Sí, un anuncio que dice Black Friday, así mismo como se escucha. Él no sabe lo que es, pero él sabe que es importante, que es una oferta de algo. Sí, no, exacto, que hay que dar oferta. Y hay que dar oferta, entonces ya claro. las piñas estaban más baratas. Él ni siquiera sabe qué es viernes. Sí, exacto. Sí, porque eso es Friday. Así. Y ya eso en Estados Unidos señala el inicio de las Navidades. De la temporada de compras. La temporada de compras y de la Navidad, ya el arbolito en el Rockefeller Center. O sea, lo que es aquí la pelota, sí. Allá es el Black Friday. El Black Friday es lo que inicia ya las temporadas navideñas. Y ya todo el mundo está en ambiente navideño. Sí, y hablando de la pelota. Bueno, que ya estamos, ya a este año le quedan 35 días apenas. Ya estamos terminando el año. Sí, 35 días de los cuales tú le restas del 15 de diciembre en adelante. Aquí nadie está hablando de nada que no sea. No se pueden poner planes a partir del 15 de diciembre, sí, porque no, eso es después de Navidad. Ajá, sí, en enero. Y eso después del 21 de enero. Sí, claro, porque en enero es por lo menos después del 15 de enero. Sí. Porque enero es el mes más corto del año. Más corto. Tiene 31 días, pero es el mes más corto. Y las Navidades y los Reyes Magos, la Entonces, Belén. ¿Y cuándo que vienen los anuncios tradicionales? Ya yo leí uno en estos días que habrá pollo en Navidad. Sí. Habrá pollo y cerdo. Se garantiza el abastecimiento. Todavía no han anunciado el doble sueldo. Ajá. El doble sueldo no está anunciado todavía. Viene un anuncio de que habrá telera. Habrá telera. Sí, se garantiza que hay telera. El gobierno habló con los productores de pan para garantizar que haya exactamente. Telera. Está telera, entonces se garantiza la telera, se garantiza el pollo y el cerdo. Y el cerdo. Entonces, y este año, como novedad, se va a anunciar que se va a dar la regalía. Se va a dar la regalía. Sí, que está en el código. Anuncio, eso está en el código de trabajo, pero hay que anunciarlo todo. Pero se anuncia, sí, los esfuerzos ingentes del gobierno para garantizar el doble sueldo. Exactamente, para cumplir con una cuestión que está en el código de trabajo. Pero bueno, eso es nuestro país folclórico. Bueno, tú sabes algo folclórico también, el Mundial de Fútbol, en el mundo entero. Sí. El Mundial de Fútbol. Bueno, es mundial, ¿no? Es mundial, pero es el deporte más seguido en el mundo. Sí. Nosotros pensamos que es el béisbol. Porque tú sabes que la República Dominicana no está solo en una isla, en una parte de una isla, sino que es un planeta. Un planeta. Donde las cosas se hacen de una manera específica. Sí. Que no funciona en ninguna otra parte del mundo. Y es verdad, las instituciones funcionan en todo el mundo, aquí no. Aquí no. Eso es allá. Sí, eso es allá, aquí no. Sí. Entonces. Pues el Mundial que se está celebrando en Qatar. Ha llamado a muchas protestas y muchas quejas de los jugadores, de los seguidores del fútbol, porque es que por primera vez el fútbol se está celebrando en un sitio donde el alcohol está prohibido. Difícil. De manera públicamente. El consumo de alcohol no se puede, no es permitido de manera pública, ¿verdad? Y entonces hay las féminas no van a desfilar en los partidos de fútbol como otros años. Tú sabes que es representativo del mundial ver a estas fanáticas en los estadios enseñando su anatomía. Y por primera vez eso no se va a dar. No se va a poder. No se va a poder porque ya sabemos, en un país, en un territorio islámico,
las restricciones que tienen las mujeres en cuanto a enseñar su figura y todo. Imagínate, no pueden enseñar mucho la cara. Uh-huh. Imagínate enseñar sí. su cuerpo, como en otros mundiales. Entonces los fanáticos han estado protestando por haberle concedido a Qatar. La verdad es que si no hubiese sido en Qatar, Estados Unidos era el candidato. Era el candidato, alterno. Pero Qatar, que es un emirato, y la gente dice, bueno, un emirato, pero el emirato es una figura el musulmana. Emirato es una construcción, sí, es cierto, es una figura musulmana, pero una construcción política occidental. Política. Para ponerle un mote. Exacto. Tú sabes que el emirato el emir es un líder político y guerrero. Sí, una monarquía. Un líder, ¿verdad? Pero es una monarquía, igual que las monarquías europeas. Lo que pasa es que a veces los emiratos, como el caso de Córdoba, por ejemplo, uh-huh. Era un emirato cuando la invasión musulmana a España, uh-huh. el emirato de Córdoba era un territorio político dependiente de un califato. Uh-huh. En este caso, bueno, Córdoba, el emirato de Córdoba era dependiente del califato de Damasco en Siria, manejado y mantenido por los omeyas, que eran los líderes descendientes de Mahoma. La gente de César Mella, ¿no? Los omeyas eran los descendientes de Mahoma que tenían la autoridad política, pero religiosa también. Uh-huh. Entonces, un emirato está dirigido por un emir que es el líder político, guerrero, de ese territorio, pero depende de un califato en términos de autoridad religiosa. Los europeos se autoperciben muy diferentes a eso. Pero el Papa era que dirigía todo. Idéntico. Sí, porque el poder se transmitía por vínculos sanguíneos y por temas, lazos familiares, matrimoniales. Y el Papa era que tenía registro civil. La legitimidad la daba el Papa. No, y el Papa era que tenía registro civil. Sí. Y era el que decía quién era hijo de quién. Quién era hijo de quién y que lo aceptaba o no. Exactamente. Bueno, pues resulta que los Emiratos, y hay muchos Emiratos, los Emiratos Árabes Unidos, que es un conjunto de Emiratos, Qatar es uno de ellos, eran hasta el 71, eran territorio inglés, hasta el 71. Uh-huh. Luego se descubre petróleo, unos años antes, adquieren su independencia y a partir de ahí las familias toman el control completo del país y de la producción. Uh-huh. Nosotros estamos acostumbrados a oír Dubái, uh-huh. Estamos ahora Abu Dhabi, que son de los más importantes. Abu Dhabi y Dubái, que son las mecas en términos de riqueza de las naciones árabes. Son Abu Dhabi, Dubái, hay unos cuantos más. Doha, por ejemplo, que es donde está Al Jazeera, la famosa uh-huh. red, famoso medio de información árabe. Esos países tienen un desarrollo y un bienestar económico únicos en todos los territorios. Afganistán era un emirato también en un momento de la historia. Y esos emiratos tienen sus familias que los rigen, su jefe, y todo lo que produzca ese país va para el patrimonio de la familia. Es decir, eso es como si yo tuviera en mi casa un emporio y lo que se produzca ahí es mío, y yo lo manejo y le doy y le regalo a la gente su bienestar, pero no, ese es el esquema que se da ahí. Y entonces el mundial no pudo haberse dado en un momento de post-pandémico, donde habían muchísimas crisis económicas, no pudo haberse dado en otros sitios. Se dio ahí. Inicialmente iba a ser en verano, como todos los mundiales. Sí, pero la temperatura ahí... Imposible.
Es imposible. Es imposible, llega a 40 grados. No hay manera de correr ahí. Bueno, aunque ellos garantizaron que le iban a poner aire acondicionado para que se diera ahí, finalmente se optó por dejarlo en otra temporada más fresca. Sí, porque ya fuera al estadio. Exacto. Sí, porque, sí, está ok, perfecto, ahí adentro, pero después. Ese es el asunto. Entonces, bueno, tenemos ahí los argentinos protestando, peleando, perdieron su primer encuentro. Sí, juegan hoy contra México a las 3 de la tarde. Bueno, ellos están levantando otra rivalidad para darse ánimo. Perdieron su primer encuentro, ahora están hablando también de la antigua rivalidad con México. También Alemania, la Mannschaft. La Mannschaft. Perdió ante Japón, que ese fue uno de los grandes favoritos. Bueno, y Arabia Saudita le ganó a Ecuador. Y Brasil ganó, pero perdieron a Neymar. A Argentina fue que le ganó a Arabia Saudita. No. Argentina perdió ante Arabia Saudita. Ante Arabia Saudita. Sí, Qué diferente. Sí, claro. Perdió. Bueno, dicen las informaciones que le van a regalar un Rolls Royce a cada jugador. Sí, a cada. No, pero ese fue, creo que el de la selección de Qatar, que le ganó a Ecuador, me parece que fue. Sí, en el primer partido, porque cogió uno. Bueno, pero aquí está, espérate, para que no. Para no. Perdió 2-0 Qatar. Sí, Ecuador ganó. Ecuador ganó. Pero exacto, sí. Arabia Saudita ganó. Le ganó y ahí. Sí, Arabia Saudita le ganó a Argentina. 2-1. Y ahí es que sale la información de que el príncipe le va a regalar un Rolls Royce a cada jugador. Sí, para ayudarlo. Eso no es nada para él. Para ayudarlo. Lo que pasa es que ya Arabia Saudita, bueno, que está, por cierto, está perdiendo ante Polonia, Arabia Saudita ahora. Bueno. 1-0. Le va a quitar el Rolls Royce. No, porque fue por ganarle a Argentina. La hazaña fue ganarle a Argentina, que es una de las selecciones favoritas para ser campeona. Sí, Brasil también. Hay un estudio, hay un análisis muy interesante de cómo están en la alineación que se perfila como ganador de la serie mundial, del mundial de fútbol. Brasil está en primer lugar. Y entonces hacen el análisis. Hace 6 meses, ¿cuál era el que se perfilaba? Una semana antes, al inicio y en el día de hoy. Es decir, y vamos viendo cómo va cambiando la evolución. La evolución, pero Brasil se mantiene en la primera línea de la expectativa de ganar el mundial. Sí, una potencia mundialista. Definitivamente. Es el líder en campeonatos mundiales. Creo que 5 campeonatos tiene. Eso es, no sé cuánto ha ganado, pero ha ganado muchísimo. Pero bueno, el mundial se sigue desarrollando y en el mundo se siguen dando cosas. El tema obligado, la guerra de Rusia y Ucrania. Antes que eso, el petróleo está en 83, el Brent por lo menos, a $83 el barril, que es el precio más bajo desde enero. Solamente 84 en septiembre, había bajado a 84 en septiembre. En enero estaba a 83 al mismo precio del día de hoy. Eso es una muy buena noticia. Claro. Porque en la medida en que el petróleo baja, pues hay mayores expectativas de recuperación. Es buena noticia, pero puede también ser una mala señal de baja en la demanda. Sí, bueno, el G7, que se reunió hace poco, planteó ponerle un tope al precio del petróleo ruso, a lo que Rusia se ha opuesto y ha estado amenazando de que eso pudiera traer muchos problemas. Bueno, ese fue la fuente del diferendo entre Estados Unidos y los saudíes. Sí. Porque Estados Unidos, parte del lobbying era que se aumentara el bombeo de petróleo de la OPEP para poder entonces... Sí, para poder equilibrar. Presionar y poder bajar los precios. Fíjate que hablamos en el programa pasado cómo ese entendimiento y esa protección legal que se le dio a la demanda civil del príncipe Bin Salman, MBS, pues inmediatamente ya se están viendo los resultados. Sí, claro. ¿Verdad? Ya el petróleo bajó
hoy a precios que desde enero no bajaba, $83. Entonces, ahí está la queja de Putin de que los países del G5 quieren poner un tope a ese petróleo. Es decir, ningún país del G7, puede comprar petróleo a más precios de lo que se determine ahí. Sí. Lo que pasa es que no se han puesto de acuerdo. Y los precios, la verdad que ponerle el tope que se está planteando de 65 a 70, algunos se lo encuentran caros, algunos se lo encuentran muy barato. No se han puesto de acuerdo, pero eso es lo que se está hablando ahora mismo en Europa y están discutiendo de si se pone. Ya Putin ha dicho, si ponen eso va a ser catastrófico para la economía de los mismos europeos. Los europeos están en ese dilema. Bueno, en la Unión Europea, y creo que para continuar conectado con eso mismo de Rusia y Putin, en la Unión Europea ya hay preocupación. La narrativa de los medios de comunicación europeos está cambiando un poco en torno a la guerra de Ucrania. Sí. ¿Y qué es lo que se está respirando? Como una especie de cansancio. Sí. Se está cansando. Viene el invierno, ya tenemos en lo mismo. Se están cansando. Incluso en Rusia también hay cansancio. Se están cansando, el gas está caro, ya el frío está empezando a hacerse sentir. Y se va a recrudecer más. Entonces ahí ya el consenso no es tan firme ni tan unánime como era hace 1 o 2 meses. Ya se está diciendo que los Estados Unidos se están aprovechando de la situación para vender gas a unos precios que cuadruplican lo que eran originalmente. Y multiplican la venta también en términos de volumen. Que están compitiendo de forma desleal con los europeos porque se están llevando empresas a Estados Unidos con unos paquetes de incentivos que las hacen moverse del espacio europeo. La Unión Europea se apresta a aprobar un paquete de incentivos para tratar de retener a las empresas para que no se vayan. Entonces, están viendo también que el armamento, la mayoría del armamento que se está consumiendo en ese conflicto es de fabricación norteamericana. Claro, están sirviéndose. Que esto está siendo aprovechado por Estados Unidos para... Y si esta situación definitivamente lo que está beneficiando a Estados Unidos. Pero déjame decirte, también a Rusia. Claro. Rusia acaba de subir a la 4ª posición de los países que mayor reserva de divisas del mundo tienen. Oye, esto es... Sí, porque las facturaciones de Gazprom son récord. Rusia, que había estado en la 6ª, 7ª, 8ª posición, ha llegado a la 4ª posición desplazando a la India. China tiene 3 millones de dólares en reservas de divisas extranjeras. Que serían trillones en Estados Unidos. Sí, trillones, exactamente. Por eso lo pongo millones de millones para que no haya la confusión de los billones. Japón, que es el segundo país, tiene 800,000 millones de dólares en reservas. Suiza tiene 568,000 millones de dólares en reserva en moneda extranjera. Y entonces está Rusia en el 4º lugar con 16,700 millones, ocupando la 4ª posición de los países que mayores reservas de divisas extranjeras tienen. Entonces quiere decir que le ha ido muy bien a Rusia en el punto, claro, desde ese punto de vista. Claro. Así que, entonces ahí tú ves, si tú ves los noticieros europeos, te das cuenta, especialmente los alemanes, están cambiando la narrativa. Ya lo que están es proyectando la situación de desastre que se está viviendo en Ucrania. Por ejemplo, Kiev, que es la capital, ya tiene, a nivel general en Ucrania, fuera, o sea, contando las zonas que no están en el teatro de guerra directamente, ya el 40% de la población no tiene electricidad. Sí, ahí oí la noticia, 6 millones de personas y de hogares que no tienen electricidad. No hay electricidad.
no hay gas. En invierno. No hay gas, edificios altos, no hay agua. O sea, es una situación. Entonces, la queja es, por ejemplo, que de los militares de Ucrania, es que dicen que han disparado tantas rondas de artillería que no hay tiempo, o sea, que ha supuesto un problema logístico para reabastecerse. Y que están buscando, la OTAN está movilizando inventario de armas que tienen en Polonia. Bueno, que es un problema de sostenibilidad del conflicto. Y que ahora están siendo, por ejemplo, Jersón, que fue abandonado, la supuesta retirada rusa, que es invivible porque es una lluvia de misiles que hay ahí que han hecho la tenemos situación. el control del territorio, pero es imposible. Ajá, pero es imposible vivir aquí. Entonces es una situación donde al parecer se percibe que los Estados Unidos, o por lo menos los europeos, están tratando de forzar a que Ucrania baje sus pretensiones y logre sentarse en la mesa. Parece que los rusos... y dé algo a cambio, ¿verdad? Parece que los rusos ya han mostrado su intención de llegar a algún tipo de entendimiento y han planteado sus condiciones, y que del lado de Ucrania es que ha faltado ablandarlos un poco. Claro, fueron insuflados con un orgullo, tú sabes, de que no iban a arrasar y no nos arrasaron de una vez, que bueno, que le hemos propinado muchas bajas a los rusos. Todo eso es cierto. Ahora, hay que ver cuáles eran los objetivos de los rusos. Porque es lo que hemos dicho aquí. Pues mucha gente cree que era conquistar toda Ucrania. A mí no me parece. No, imposible. ¿Quién iba a pensar? A mí no me parece que eso... o que los rusos no hayan ganado la guerra, o que, por ejemplo, no hayan podido someter a Kiev. Esa es una derrota. Quizá el objetivo no era ese. Probablemente uno de los objetivos que ha fallado sí era el de derrocar al gobierno de Zelensky. Sí. En ese objetivo no se consiguió. Al inicio, sí. Probablemente. Pero muy probablemente también ese objetivo cambió en el camino. Y después se decidió que eso no era prioritario ni necesario. Ni que era obtenible, ¿verdad? Ni realizable. Entonces el esfuerzo se enfocó en otras áreas. Entonces hay que ver el desarrollo. Y las pretensiones de involucrar a la OTAN con el incidente de hace 2 semanas, ya se perfila que no va por ahí la cosa. Es decir, no se va a poder instar a los miembros de la OTAN a involucrarse en el proceso. Ya se vio las señales de ese misil que cayó en Polonia, no fueron manejados con mucha prudencia y diciendo no, esto no es así que va. La cosa, no nos vamos a dejar instigar tan fácil. La OTAN, incluso Hungría, acaba de poner para el año que viene su ratificación de la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN. Porque recordemos que ante el inicio de las hostilidades entre Rusia y Ucrania, lo primero que hizo Finlandia, que se había mantenido al margen, y Suecia, fue solicitar su ingreso a la OTAN. Pero de acuerdo a la misma carta de la OTAN, de la formación de la OTAN, todos los países tienen que ratificar. Entonces Hungría, que es parte de la OTAN, dice, no, nosotros vamos a hablar de eso el año que viene. Con lo cual eso no es probable que se resuelva por ahora. Sí, le están dando larga larga porque eso no es por ahí la cosa. Porque también lo que se quiere es evitar un efecto de contagio en la guerra, ¿no? Una expansión del conflicto. Recuerda que hay conflictos ahí peligrosos para la Unión Europea, como es el conflicto de los Balcanes, que de vez en cuando se intensifica y que vuelve a tomar vigencia. Donde hay muchas regiones prorrusas, donde ha costado muchísimo tiempo y dinero estabilizar la región, la región de Kosovo específicamente. Y entonces hay otro conflicto más al este de Georgia, que están también ahí
a punto de que suceda cualquier desestabilización regional. Esas zonas multiétnicas son muy difíciles de manejar. Porque es que se ha logrado una convivencia muy frágil. Muy frágil. Son muchas veces a punta de fusil. Sí. Entonces, eso está pegado con maquinté, como decimos aquí. Entonces, cualquier evento detona esas rivalidades, esas confrontaciones viejas. Entonces, por eso, ese es uno de los principales problemas, además de lo económico, lógicamente. Sí. Quien está cargando pesado es la Unión Europea. Sí, específicamente Alemania. Bastante. Que está siendo muy golpeada por todo esto. Entonces, y además la gente está cansada ya. Sí. Esa guerra de información satura. No, y que tú te das cuenta de que los medios hacen una labor de socavar las expectativas de los países envueltos en esto. Es decir, cuando tú oyes que Rusia bombardea con misiles, con cientos de misiles, la noticia es que en Rusia hay protestas. Claro. ¿Entiendes? Sí. Qué contradictorio. Que hay protestas, pero cuando tú buscas protestas, no, realmente no hay protestas. Puede haber un descontento real de las madres, de los soldados que salen, pero esa no es la noticia. Entonces, los medios y mientras tanto pelean por sacar la información que conviene. Y mientras tanto, con la teoría del aleteo de la mariposa, pues estamos hablando de Rusia y de la oposición venezolana y el gobierno venezolano están negociando, y uno de los puntos principales de unas negociaciones que se van a dar en México. Con México. Uno de los puntos principales es descongelar $5,000 millones que tiene el gobierno venezolano. Bueno, que por primera vez la oposición y el gobierno se ponen de acuerdo en eso. Sí, que van con un preacuerdo a la mesa de negociación. Sí, porque ya Maduro no es dictador. ¿Tú te has dado cuenta? No, claro que no. Ya eso desapareció de los completamente. Medios. La violación de derechos humanos. No. Ya Maduro es temas de todas las acusaciones que le hacían. Un potencial aliado. Por supuesto. Ya ahora esos $5,000 millones se necesitan para crear cierto bienestar. Le conviene mucho porque es previo a las elecciones. Para invertir en la infraestructura petrolera y demás, y volver a devolverle algunas de las capacidades que tenía la economía venezolana, que le fueron retiradas por ese mismo bloqueo que le puso la comunidad internacional, y entonces volverlo a traer otra vez a la mesa de los yo no sé si de los aliados, porque tampoco ese giro. Bueno, ya la están coqueteando, eso sí la realidad. Sí, ya la narrativa es que la inflación que la inflación ya no es como antes. O sea que se ha reducido, pero como quiera es invivible. Sí. Pero el presidente de Cuba estuvo en Rusia y ahora está en China también, y está con su retórica de que tenemos un enemigo en común. Todavía están en eso. Sí, bueno, pero tanto Putin como Xi Jinping han dicho que apoyan incondicionalmente a Cuba. A Cuba. O sea, hay que ver si ese apoyo se traduce. Y develaron una imagen, una estatua de Fidel Castro en Rusia. Bueno, bien. Ojalá no se quede en eso la ayuda, es una estatua. Pues Cuba lo que necesita es dinero. Dinero y de todo necesitan los cubanos. Cuba está... Así es. Pero bueno, vámonos a nuestra primera pausa porque volvemos con los temas locales después de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.